El interactivo de mayor calidad de la radio por Palma 90. Acción Mañanera. Fíjate, no somos economistas, pero hay que hablar de un tema que siempre para esta fecha, previo ya a las elecciones, y que los partidos y los que conocen de esto comienzan a hablar. El PRM en los últimos años se ha dicho que ha tomado algunos préstamos. Según lo que los analistas del gobierno, es obligatorio tomar los préstamos. Siempre y cuando los gobiernos como este, que es el único que no ha hecho una reforma fiscal, los últimos 20 años, todos los gobiernos se han tenido que someterse a una reforma fiscal. El gobierno de Hipólito Mejía tuvo una reforma fiscal. Danilo Medina tuvo una reforma fiscal. Leonel Fernández tuvo más de una reforma fiscal. Y eso, aunque no es lo más saludable para los préstamos, también, aún con reformas fiscales, los gobiernos como estos en su desarrollo tienen que someterse a esos préstamos. El gobierno nuestro, el Estado, tiene que por obligación apartar del Producto Interno Bruto el 4% de la educación. Tiene por obligación, como está hasta ahora, el subsidio a la luz, a la electricidad y a los combustibles, en muchos casos. Entonces, un gobierno que el año pasado, en octubre, sometió una reforma fiscal que luego fue retirada y por sectores importantes del país tuvo que retirarla. Y Luis Abinader ha tenido que gobernar a sabiendas que lo que recauda el Estado es más que el gasto. Es decir, que el Estado recauda menos que el gasto que tiene que someterse el público. Y así lo recogen informaciones que tenemos a manos. Y partiendo de ahí, cuando uno escucha sectores que dicen que el gobierno se está endeudando, no recuerdan que este gobierno no ha hecho una reforma fiscal. Y para hacer una reforma fiscal, debe que, primero, si no la hace, debe hacer algunos recortes. Y para hacer un recorte va a afectar a algunos sectores. Y tendría entonces que aumentar, en algunos casos, algunos productos que afectarían a la canasta familiar. Lo que podía ocurrir en la reforma que se iba a someter en octubre, y que eso fue, en estos momentos, Leonel Fernández coincide de que es obligatorio una reforma fiscal. Ahí lo está planteando. Ahora, ¿qué plantea Leonel Fernández? Que esta reforma fiscal sea progresiva, no regresiva. Cuando él habla de progresiva, que establece que no afecte quizá a los sectores más necesitados. Es decir, que esa clase de abajo no esté afectada. Pero Leonel Fernández en octubre debió plantear lo mismo. Ahora, como es un tema que muchos de los precandidatos, como dice él, le corren. Él, aunque sea, ha sido responsable a hablar del tema. Y muchos ahora se van a dar cuenta de que coincide realmente con el gobierno, que es obligatoria una reforma fiscal. Lo dijo Danilo Medina en el 16, lo dijo Danilo Medina en el 20. Lo dice Danilo en el 20 porque él tenía la sensación de que podría sucederle a otro gobierno y que era obligatorio someter una reforma fiscal. Pero ahora, desde la oposición no la ven factible. Pero los que conocen de economía saben la necesidad de una reforma fiscal que se ajuste realmente a los nuevos tiempos y que no afecte a la mayoría, que la mayoría son los más necesitados, pero sí una reforma fiscal. Por ejemplo, Leonel Fernández sometió 3 pactos conjuntamente a la reforma fiscal, la de la educación, la eléctrica, educación, eléctrica y la misma reforma fiscal del Estado. Es el que aprovechó un escenario importante donde ahí se aprovechó y puso completar esa reforma fiscal. Luis Abinader quizás en estos momentos ha tenido el interés de hacerla, pero ha tenido obstáculos, ha tenido oposición. Y ahora, con esta observación que hace Leonel Fernández, tiene algunas objeciones, sabemos, porque siempre la habrán. Ahora, lo que tiene que aprovechar el gobierno es buscar esos sectores importantes que coincidan con él y que puede entonces
coincidir con la oposición y aprovecharla, para así entonces evitar, porque es obligatorio los préstamos. Sí. Cuando no hay reforma fiscal que puedan llevar al gobierno, al Estado, a modificar los impuestos, y casi siempre esos impuestos van a recaer en productos de primera necesidad. Por ejemplo, escúchame, Luis Ernesto, la reforma fiscal de octubre, según Leonel Fernández, iba a afectar con 18% quizás algunos productos, los industrializados, y aquellos que no son industrializados, por ejemplo, una china, una toronja, tú tendrías entonces también que aplicar el 18%. Eso es lo que plantea Leonel Fernández. Ahora, Luis Abinader, con esta posición de Leonel, podría entonces buscar una salida armoniosa para que entre la oposición, sectores importantes, puedan iniciar una reforma fiscal para el año que entra, 2026. Oye, Giovanni, nosotros hemos dicho en esta mesa muchas veces que la reforma fiscal, a partir del criterio y de los análisis que han hecho economistas, uno los vive estudiando, o sea que la reforma fiscal se debe hacer. Ahora bien, ¿a quién tú tienes que convencer? ¿Tú sabes que tú tienes que convencer? Al que va a sufrir la reforma fiscal, al que va a pagar con la costilla, con su trabajo, con su sudor, el impacto de la reforma fiscal, porque la reforma fiscal, por donde quiera que tú lo mires, es impuesto. Ok, pero hay algunos elementos que se dan en nuestra economía, tú tienes que tratar de convencer al pueblo de que tú estás como gobernante haciendo algunos sacrificios e imponiendo algunos sacrificios a algunos sectores importantes de la economía nacional. Hay una evasión fiscal de alrededor de un 62% de la declaración de la renta, pero hay un 38% de evasión fiscal, según los análisis y los estudios que se han hecho, del impuesto sobre el valor agregado, sobre el IVA. Hay una evasión fiscal en esos dos elementos económicos de la República Dominicana. Pero hay una exención fiscal por encima de los 300,000 millones de pesos, vamos a tocar eso, pero hay 5,000 millones de pesos que se dan en exoneración de vehículos. Entonces tú no puedes articular una reforma fiscal sin tocar esos sectores que de alguna forma son los que se están beneficiando de la economía dominicana. Tú tienes en esa misma reforma fiscal que tratar de impactar y decirle, señores, yo no puedo dar 300,000 millones de pesos en exención fiscal, vamos a reducir esa exención fiscal, y tú convences al pueblo de que tú estás haciendo sacrificio, pero también tienes que impactar la corrupción, porque tú no me puedes decir a mí que va a poner una reforma fiscal cuando tú ves en tus propias narices cómo se están robando los cuartos del pueblo en algunas instituciones, mi hermano. Si esa reforma fiscal se hace y no convence al impactado y no convencen al pueblo, yo no sé dónde vamos a ir a parar. Mira, yo pienso, y esto debe ser producto de un tema para una reforma integral, una reforma ampliada, una reforma que toque todos los puntos, y me inscribo ahí, que aquí hay gente que recibe exenciones fiscales y que tiene grandes empresas y que son ubicados como si fuesen zona franca para ir en coche, ¿verdad? Conforme las informaciones que uno ha recopilado, las inversiones de los chinos en el país también tienen ese tipo de consideración. Pero también hay a personas que se le dan 2 exoneraciones en un periodo de 4 años. Hay algunos que son anual y algunas cada 2 años. Iglesias. Si a usted, por ejemplo, le dan una exoneración para traer un vehículo de los Estados Unidos y usted trajo ahora un vehículo del año 2024, póngase así, ¿por qué en el 2027, por ejemplo, hay que darle otra exoneración? Pero sin límite. Sin límite. Cuando un vehículo, el vehículo mío, por ejemplo, un vehículo 2014, ¿y dónde yo no me voy en ese vehículo? Pero hermano, donde quiera, porque es que la gente quiere tener cosas nuevas y suntuosas a costa de evasión de impuestos o de favor
del gobierno del Estado Dominicano, sin importar el presidente que esté. Entonces yo pienso que, por ejemplo, mire, a los senadores creo que le dan 2 exoneraciones abiertas por periodo. ¿Y los diputados? Y a los diputados también. Por el amor de Dios, el diputado entró, va a estar 4 años. En el primer año de su gestión, dele una exoneración, que traiga un vehículo y ya. Pero con límite, no abierta. Y que tenga un límite. Entonces, el senador entró 4 años, dele en el primer año de su gestión una exoneración y que traiga el vehículo del año que él quiera, pero que también tenga un límite, que diga, bueno, tú puedes traer un vehículo de $60,000, $65,000. de $70,000. $70,000, por ejemplo. Que son 4 millones y pico de pesos. Y viene la exención de esos 4 millones y pico de pesos, que se mete más o menos, te perdoné, ¿verdad? Por decirlo así, el pago de 600,000 pesos de impuestos. Por ejemplo. Bueno, pero en ese vehículo que tú traes, de 4 millones y pico de pesos, 5 millones de pesos, vamos a ponerlo en pesos dominicanos. Usted compra un vehículo de 5 millones de pesos. ¿Y qué más quiere usted? No, pero usted tiene todo el tiempo para moverse en un vehículo que no le va a dar problema durante los próximos 5 años. Pero ¿qué buscan un maldito pastor de iglesia? Buscando una exoneración de No. Son malditos. Óyeme, no lo dice el programa, lo digo yo. Lo digo yo. ¿Qué busca un pastor de iglesia buscando una exoneración de $100,000? Retire eso. ¿Pero qué busca un pastor de iglesia buscando una exoneración de $100,000? Traiga de $200,000, pero pague los impuestos. Entonces tú no le vas a exonerar $100,000 a un señor pastor de una iglesia, y a mí, que soy un pobre hombre que tengo que tirarme a trabajar, me va a poner impuestos. Ese es el problema de este país. Y ahí es que hay que tocar y regular esa actividad. ¿Qué ocurre? Por ejemplo, mire, son más los beneficios que recibe la Iglesia Católica, por ejemplo, porque usted ve una serie de vehículos que dicen exonerados, que son de la Iglesia Católica. Los pastores evangélicos y otras iglesias también. Y otras iglesias, muy pocas tienen. Pero la minoría que reciben exenciones son las iglesias evangélicas. La Iglesia Católica tiene más poder. Necesitan un y vehículo. Más exoneración. Necesitan un vehículo de $100,000 para ir a rezarle, andar llevando la figura de Jesucristo. Jesucristo no enseñó eso. Está bien. Para servirle al Señor, usted no tiene que andar en un vehículo de $100,000. Y si usted necesita un vehículo de $100,000 también. Óyeme, y si usted necesita $100,000, un vehículo de $100,000, pague los impuestos. Esos pastores votan. No puede ser lo que quiera. Pero es un charlatán. Todo aquel que se dedica a buscar exoneración de $100,000 y que para servir a Jesucristo en esta tierra es un charlatán, llámese como se llame. No se meten en esos problemas, el neto. Te van a dar impedimento. Impedimento de entrada a la iglesia de los pastores. Este hombre está metiendo en unos problemas que yo creo que necesita respirar. Con esos pastores. Para ponerse en coinonía con Dios. Coinonía con Dios. Para que lo perdone, ¿verdad? Porque el primero que rechaza eso es el Señor. Usted está atentando en contra de los hijos de Dios. El primero que rechaza eso es el Señor. El Señor es un ser justo.